la diferenciabilidad y la continuidad. Nosotros tenemos un resultado, ¿no? Un teorema que dice que si es diferenciable, entonces es continua, ¿cierto? O si no es continua, entonces no es diferenciable. Bien. Como me piden analizar los dos, entonces yo digo, me conviene analizar directamente la diferenciabilidad, ¿no? Y si es diferenciable, entonces ya directo digo también que es continua, ¿cierto? Bien, entonces empezamos. Como tengo una función por partes, ¿no? Tengo dos reglas de correspondencia, entonces debo de aplicar derivadas laterales, ¿cierto? Es decir, bueno, aquí para hallar las derivadas laterales, podemos hacerlo utilizando la definición, es decir, con límites, ¿cierto? O si no, directo derivamos, ¿no? Entonces, tendríamos que la derivada de f es igual. Si directo derivamos, aquí, ¿qué nos quedaría? La derivada de 2x al cuadrado, ¿cuánto es? Como es potencia, este exponente baja, ¿no? Sería, como acá ya hay 2, por 2 que bajó, sería 4x, ¿cierto? El exponente 2 menos 1 es 1, por lo tanto nos queda solo 4x, menos la derivada de 3 es 0. Entonces, simplemente la derivada de 2x cuadrado menos 3 sería 4x. Eso cuando x es menor o igual que 2. Cuando x es mayor que 2, tenemos 8x menos 11. ¿Cuánto sería la derivada aquí? La derivada de 8x, ¿cuánto es? 8 por la derivada. 8, ¿cierto? Porque acá tengo x nada más. La derivada de x es 1. Por 8 me va a quedar 8. Menos la derivada de 11. Como es un número, su derivada es 0. Entonces simplemente me queda 8, ¿cierto? Bien. Entonces, pero necesito yo evaluar la derivada en el punto 2, ¿cierto? Ya está. 2 por la derecha, por ejemplo. 2 por la derecha significa x mayor que 2. Es decir, ¿cuánto vale? 8. Y la derivada, cuando x se aproxima a 2 por la izquierda, ¿cuánto sería? Por la izquierda, es decir, x menor que 2. ¿Cuánto vale ahí la derivada? 4x, es decir, 4 por x, que estamos evaluándola en 2, ¿cierto? ¿Cuánto sería esto? 8. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que las derivadas laterales son iguales, por lo tanto, es diferenciable, ¿no? Si existe la derivada en 2. Ya no digo por la derecha ni por la izquierda, simplemente en 2, ¿no? ¿Cuánto es? 8. ¿Eso qué quiere decir? Que la función es diferenciable, ¿no? O derivable. Y también será continua, ¿cierto? Por el teorema, por este resultado. Si ya es derivable o diferenciable, entonces también es continua. ¿En qué punto? En x igual a 2. Ya está. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Bien, y de la misma forma resuelven todos los ejercicios, ¿no? Acá dice, determine los valores de A y B para que la función sea diferenciable. Bien, como es una función por partes, para que sea va a ser diferenciable siempre y cuando sus derivadas laterales sean iguales, ¿cierto? Bien, entonces tendríamos, a ver.
x cuadrado y ax más b. Ya. Tenemos x cuadrado y ax más b. Esa es la función f. Esto cuando x es menor o igual que 1 y acá cuando x es mayor que 1. Ya está. Bien. A ver, si vamos a hallar la derivada, ¿no? Esto sería igual a ¿cuánto? Derivada de x al cuadrado es 2x. Esto cuando x es menor o igual que 1 y cuando x es mayor que 1, ¿cuánto sería la derivada aquí? Derivada de ax, ¿cuánto es? A, ¿cierto? Porque aquí la derivada de x es 1 por a. La derivada de b es 0. Bien, entonces, aquí tengo x mayor que 1. Ya está. Bien, yo quiero o yo necesito que sea derivable, ¿no? Diferenciable. ¿Qué significa? Que estos deberían de ser iguales. Las derivadas laterales tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿qué digo? La derivada lateral, la derivada en 1 por la derecha debería de ser igual a la derivada en 1 por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la derivada en 1 por la derecha? Por la derecha me refiero a x mayor que 1. ¿Cuánto vale a? Y la derivada en 1 por la izquierda vale 2x, pero como le estoy evaluando en 1, esto sería 2 por 1, 2, ¿no? Y con esto ya hallé el valor de a. Para que sea diferenciable, a debería de ser 2. Ya está, pero me falta encontrar el valor de b, ¿cierto? Entonces, para que sea, si es diferenciable, entonces también es continua, ¿cierto? Y para que sea continua, debe de cumplirse los límites laterales de acá de la función, ¿cierto? Entonces digo, tendríamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 por la derecha debería de ser igual al límite cuando f de x, ¿no? El límite de f de x cuando x se aproxima a 1 por la izquierda. Ya está. F de x, 1 por la derecha. 1 por la derecha nos referimos a x mayor que 1. Y para x mayor que 1, la función vale ax más b. Aquí, el límite, ¿cuánto sería? Cuando x se aproxima a 1, acá x1, y vamos a tener a más b, ¿cierto? Entonces digo, a más b va a ser igual al límite por la izquierda. Aquí, por la izquierda es cuando x es menor que 1, o sea, aquí x al cuadrado. Como estamos evaluando en 1, tendríamos 1 al cuadrado, 1, ¿cierto? Ya está. Pero ya conocemos el valor de a. A vale 2, más b igual a 1. De donde encontramos que b vale 1 menos 2 menos 1. Ya está. Entonces, para que la función sea diferenciable, a debe de valer 2 y b debe de valer menos 1. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. En la parte 3, obtener la derivada de las funciones. ¿Sí? Simplemente, bueno, derivar, ¿no? Ya. A ver, si tengo 2 seno de x sobre 1 menos coseno de x. Ya. Ya tengo esta función y me piden encontrar su derivada, ¿no? Bien.
Bueno, primero tenemos que identificar qué tipo de función nos han dado. Me doy cuenta que es una división, ¿sí? Entonces debo de aplicar la regla de la división. ¿Qué dice la regla de la división? Derivo el numerador, ¿no? 2 seno de x lo derivo por el denominador, que es 1 menos coseno de x, menos, ahora el numerador, por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Ya está, esa es la fórmula, ¿no? Entonces debo de derivar donde tengo el símbolo de derivada, el resto lo voy copiando igual. Entonces aquí tendría 2 seno de x. El 2 queda igual y voy a derivar solo a seno de x. La derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno de x, ¿no? Esto por 1 menos coseno de x menos 2 seno de x, lo copio igual. Y acá sí tengo el símbolo de derivada. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Derivada de 1, 0. Menos derivada del coseno de x, menos seno de x. Con este menos se vuelve positivo y acá me quedaría seno de x. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Ya está. Bien, ahora sí podríamos aquí, propiedad distributiva, ¿no? 2 coseno de x por 1, 2 coseno de x. 2 coseno de x por menos coseno de x, ¿cuánto sería? Menos 2 coseno cuadrado de x. Ahora aquí, seno de x por 2 seno de x sería menos 2 seno cuadrado de x. Todo esto sobre 1 menos coseno de x al cuadrado. Ya está. Bien, y aquí, miren, acá 2 coseno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x. Podemos sacar factor común menos 2, ¿no? 2 coseno de x menos 2 sale y acá adentro me quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Todo esto sobre 1 menos coseno de x al cuadrado. Ya está. Bien. Esto entonces por propiedad ya hemos visto, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿esto cuánto es? 1, ¿cierto? Identidad trigonométrica. 1 por 2 me va a quedar 2 entonces. Esto sería 2 coseno de x menos 2, ¿verdad? Y todo este paréntesis es 1. Simplemente nos queda 2. Esto sobre 1 menos coseno de x al cuadrado. Podemos seguir simplificando, ¿no? Acá miren, si saco menos 2, acá voy a seguir ya, lo voy a hacer acá arriba nada más porque ya no hay espacio. De esta expresión, digo, voy a sacar factor común menos 2, ¿ya? ¿Y cuánto me quedaría? Sería 1 menos coseno de x, ¿cierto? Y en el denominador también tengo 1 menos coseno de x al cuadrado, entonces podríamos simplificar, ¿cierto? Entonces simplifico acá 1 menos coseno de x y acá en el denominador también elimino 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría como respuesta? Arriba nos quedaría solo menos 2 y abajo nos queda 1 menos coseno de x. Ya está. Esa sería la respuesta. ¿Ven? ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Bien, aquí en la parte 4 es lo mismo, ¿no? Obtener la derivada de las funciones, dice, sino que ahora ya no son las funciones trigonométricas, sino las hiperbólicas, y que se tiene igual que aplicar sus fórmulas. Bien, aquí en la parte 5, sí, obtener la derivada indicada de las funciones. Me dan esta función y me dicen, miren, f, nosotros hemos visto siempre este símbolo, ¿cierto? Un apóstrofe, una rayita acá, que decíamos eso indica derivada, ¿cierto? Derivada. Así nada más hemos estado trabajando. Pero en este ejercicio, en la parte 5 de esa lista de ejercicios, ahorita acabamos de ver, por ejemplo, que hay esta anotación. F y acá arriba 5. ¿Qué significa? ¿No? En realidad, esto es primera derivada. ¿Sí? Entonces, así como hay primera derivada, también tenemos segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada. Bueno, puedo escribirlo en romanos o así también en los números, ¿no? Bien, pero ¿y esto cómo se resuelve? Es lo mismo, sino que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. La tercera derivada significa que debo de derivar a la segunda derivada. La cuarta derivada significa que derivo a la tercera derivada, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, si me están pidiendo acá f a la 5, es decir, la quinta, la derivada número 5, la quinta derivada, ¿no? Por ejemplo, f de x igual a ver, 1 sobre 1 menos x, ¿no? La quinta derivada de 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos x. Entonces vamos a hacer lo que ya conocemos. Empezar a derivar, pero 5 veces. Entonces empiezo la primera derivada. ¿A qué va a ser igual? Esto es una división que también podríamos expresarla como 1 menos x elevado a la menos 1, ¿no? Es equivalente, ¿cierto? A todo esto lo he subido y como lo he subido, entonces debo de cambiarle de signo al exponente. Aquí todo estaba elevado a la 1, como lo subí, ahora entonces es menos 1. Bien, podría hacer esto para, en lugar de aplicar la derivada de una división, simplemente aplicamos la derivada de una potencia, pero bueno, aquí todavía, bueno, todavía no hemos visto regla de la cadena, así es que me tengo que quedar aquí nada más, ¿ya? O sea, acá tengo que aplicar. Ya. Bien, entonces tengo una división y aplicamos la derivada de la división. ¿Qué dice la derivada de la división? Sería derivada del numerador, o sea, derivada de 1 por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto al cuadrado, sobre el denominador al cuadrado. Ya está. Bien, entonces empezamos. La derivada de 1, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Porque es una constante. La derivada de una constante 0. Por este paréntesis, todo esto se va a anular. ¿Sí? Todo esto se hace 0. Menos 1 por, y aquí, la derivada de 1 menos x. ¿Cuánto nos quedaría? La derivada de 1, 0. Menos
La derivada de x también es 1, ¿no? Entonces me quedaría aquí menos 1, ¿cierto? Menos 1 y acá por menos 1, esto se hace 1 positivo sobre 1 menos x al cuadrado. Esa es la primera derivada. A mí me piden todavía la derivada número 5. ¿Qué significa? Que, bueno, debo de seguir derivando. Ahora hallo la segunda derivada. La segunda derivada quiere decir que voy a derivar aquí el resultado de la primera derivada. Como es una división, bueno, sigo aplicando la derivada de una división, ¿no? Es decir, la derivada de 1 del numerador por el denominador menos 1 por la derivada del denominador. Derivada. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces tendré aquí 1 menos x. Esto es al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado me va a quedar a la cuarta. ¿Sí? Bien. Entonces, acá seguimos. Derivada de 1 es 0. Por este paréntesis, todo esto se va a hacer 0, ¿no? Y nos queda solo esta parte. La derivada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, y esto tendremos que seguir, bueno, supongamos que ya tengo el resultado, a ese resultado lo vuelvo a derivar y sería la tercera derivada, ¿no? Y así hasta que llegue a la quinta, que esto es lo que me están pidiendo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, y esa es toda la lista, ¿no? Bien, a ver. Una última. A ver, algo más aquí que voy a agregar. Podrían pedirles esto. F a la n, o sea, la enésima derivada. Y ustedes dirán, uy, ¿y ahora cómo hago eso? O, miren, la derivada número 50, ¿se imaginan? 50 derivadas, se acabó el tiempo del examen y nunca pude terminarlo. ¿Qué ocurre cuando ya nos piden, cuando nos piden la tercera, la cuarta? Bueno, lo podríamos hacer, ¿no? Pero cuando ya nos piden la derivada número 20, 30, 50, 100, obviamente, pues no vamos a derivar 100 veces, como les digo, ¿no? Se acabó mi papel de oficio y no termino de derivar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos una fórmula, o sea, de manera general, ¿no? De tal manera que así me pidan la derivada 100, 200, simplemente reemplazo, ¿no? N100 y encontré ya cuánto es la derivada. Eso cuando, bueno, y obviamente les van a pedir este tipo de derivadas cuando son funciones que al momento de derivar vamos a encontrar que se repiten, que tiene algo que siempre, que tiene ya una secuencia, una forma que podemos generalizar, ¿no? Como por ejemplo, miren, si tuviese la X, ¿no? Supongamos sea la X. En la tabla de derivadas, la derivada de e a la X es siempre e a la X.
¿sí? Entonces, si me dan f de x igual a e a la x y me piden hallar la derivada número 30. Entonces, ¿qué voy a hacer? Significa que voy a derivar 30 veces, pero cuando yo empiezo a derivar, digo, derivada de e a la x, ¿cuánto es? E a la x, ¿no? La segunda derivada, ¿qué significa? Que voy a derivar el resultado de la primera derivada, que he obtenido e a la x. Su derivada nuevamente va a ser e a la x, ¿no? Tercera derivada, ¿cuánto es? E a la x. Quinta, me doy cuenta que esto se va a repetir, que para cualquier número siempre, para cualquier número de derivada, siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Qué significa? Aquí, que la enésima derivada siempre va a ser e a la x. Entonces, si me piden la 30, 40, 50, simplemente no, digo, reemplazo n40 y sigo teniendo el e a la x, ¿no? Entonces, hay funciones más o menos de esta forma que se pueden generalizar y hallar cualquier número de derivada, ¿no? Igual si tuviese, por ejemplo, f de x igual a seno de x y me piden la derivada número 20. Empiezo a derivar. Primera derivada, la derivada del seno de x, ¿cuánto es? Coseno de x. Pero me piden la número 20, todavía vuelvo a derivar. La segunda derivada, ¿cuánto sería? La derivada del coseno de x, ¿cuánto es? Menos seno de x. Derivo otra vez. La derivada de menos seno de x. La derivada del seno de x es coseno de x, pero delante hay un menos, entonces me va a quedar menos coseno de x. La cuarta derivada, ¿cuánto sería? La derivada del menos coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Con este menos se vuelve positivo. Ya está. Miren, podría generalizar esto. Por lo que veo, siempre me va a quedar seno o coseno, cualquiera de las dos funciones. Entonces, ¿cómo podríamos generalizar? Miren, la primera derivada, coseno. De ahí, la tercera derivada, menos coseno. La quinta, aquí, la derivada del seno de x, coseno de x. Primera derivada, coseno de x. Tercera derivada, menos coseno de x. Quinta derivada, coseno de x. ¿No? Miren, las impares me da coseno y las pares me da seno. Entonces, ¿no? Ahí cuando nos piden una derivada grande, tenemos que observar y ver, ¿no? Cómo podríamos generalizar. Porque de hecho que va a ocurrir algo que siempre se repite. Y por ello generalizamos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ya me estoy dando cuenta que las derivadas impares van a ser siempre coseno y las pares van a ser seno. Tendría que identificar los signos, ¿no? En qué momento cambia el signo, porque me doy cuenta que es, en 1 salió coseno positivo, en 3 me sale menos coseno, en 5 me sale de nuevo positivo, bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso, ¿no? Eso va a ocurrir cuando me pidan un número grande, va a haber algo que se repite y de acuerdo a eso ya podemos generalizar y dar respuesta a lo que nos pidan, ¿sí? Por ejemplo, en este caso me han pedido la derivada número 20, o sea, la derivada par, ¿no? Que cuando es par, ¿qué me va a salir acá como respuesta? ¿Seno o coseno? ¿Cuánto sale? ¿Seno o coseno sería la derivada? Seno. Seno, ¿verdad? Porque miren, segunda derivada, seno, la cuarta, seno, la sexta también me va a dar seno y así sucesivamente. Entonces, ya sé que va a ser seno de x. Pero ¿con qué signo será? Porque me doy cuenta que los signos han ido alternándose. En la segunda salió
negativo, la cuarta salió positivo, la sexta de nuevo negativo. Entonces, ¿cómo podríamos generalizar el signo? ¿Cómo sería? A ver, en 2, para 2 es negativo, ¿no? A ver, 2, pero este 2 yo podría decir que es un 2 por 1. En 4 es 2 por 2. En 6 es 2 por 3, ¿sí? En 2 fue ¿cuánto? Negativo, ¿no? En 4 es positivo. En 6, negativo. Miren, yo podría tomarlo, estos números pares como un 2n, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando el n es impar, me va a salir negativo. Y cuando el n es par, me va a salir positivo. ¿Cierto? Entonces, si a mí me piden la 20, 20, ¿cómo lo escribo? Como 2 por cuánto. Ahí. Sería 2 por 10, ¿cierto? Ya está. Este valor del paréntesis es par, por lo tanto, será positivo. Bueno, ahí nada más queda, ¿no? Seno de x va a ser. La derivada número 20 es seno de x. Ya está.